Esta mañana lamentablemente despertamos con la noticia de que el periodista mexicano Jacobo Zabludovsky había lamentablemente perdido la vida debido a una deshidratación que después le causó un derrame cerebral. Para hablarnos un poquito más de la trayectoria y vida de este destacado personaje, tenemos en la línea a Lolita Ayala. ¿Qué tal? Buen día, Lolita Ayala. Gracias por tomarnos la llamada, es un honor. Al contrario, mucho gusto y muchas gracias por llamarme. Y sin duda alguna una pérdida no solamente para el periodismo mexicano, sino internacional. Así es, yo creo que Jacobo Zabludovsky fue uno de los hombres más prominentes e importantes del México moderno. Él fue el creador del periodismo actual de la televisión. Todos los que trabajamos, la mayoría por supuesto, que trabajamos en Noticieros Televisa, tuvimos a un gran maestro que fue Jacobo Zabludovsky y nos trataba como a sus alumnos, ¿me entiendes? No nos castigaba ni regañaba feo ni nada, sino nos enseñaba de la mejor manera cómo hacer las cosas. Y pues yo tuve el honor de trabajar con él casi 15 años, en 24 horas, y pues después seguimos siendo amigos, estábamos en el mismo edificio y nos veíamos todos los días, hasta que se retiró de Televisa. Lolita, te saluda Mariana H. con mucho gusto. Me gustaría también que nos platicaras de la parte del periodismo completo. Ahora se diferencia un poco el periodista cultural, el de política. Él abarcaba todos estos rubros. Era un hombre muy culto, le gustaba la música, le gustaba la pintura, le gustaba el cine. Platícanos de esta otra parte que ahora se conoce como solamente cultural. Bueno, Jacobo tenía una cultura fuera de serie. Devoraba los libros. ¿Sí? Él leía, bueno, nos contaba Sarita y él mismo que a veces en una noche se acababa un libro. Y pues su cultura llegó a ser enciclopédica, de verdad. Y pues nos enseñó a dar noticias de todo tipo. Siempre nos dijo: no usen demasiados calificativos, vayan al grano, sean veraces, escriban lo que pasa y nada más. A mí, sobre todo, que pues yo tenía que sintetizar mucho las noticias, muchas noticias en pocas palabras, me enseñó a sintetizar la información y a dar solamente lo real, lo que sucede, sin opiniones, sin nada. Y yo he seguido su ejemplo durante 43 años que llevo ya en la televisión y pues me ha dado muy buen resultado el haber sido alumna y amiga de Jacobo Zabludovsky. Y no solamente tú fuiste su alumna, sino muchos de los pilares del periodismo que están ahorita en diferentes medios de comunicación, como Joaquín López Dóriga, que también tendría muchas anécdotas que contar al respecto y que se van develando poco a poco en los diferentes medios de comunicación, en los medios electrónicos. ¿No es así, Lolita? Así es, así es. Muchísimos de los que todavía estamos en noticias aprendimos de Jacobo Zabludovsky. Y aprendimos también cosas, valores humanos, porque era una persona con valores que ya no se encuentran mucho. Tenía una forma de tratar a las personas muy amable, era sumamente sencillo, nunca se le subió a la cabeza el ser Jacobo Zabludovsky, a todo el mundo atendía, a todo el mundo trataba bien, que si la foto, que si el autógrafo. En el público digo que pues salía y mucha gente se le acercaba. Jamás decía que no, decía que era lo menos que podía hacer por el público, que pues gracias al público tenemos rating, ¿no? Y además, Lolita, te escuchaba esta mañana también con Adela Micha, que también colaboró con él, que también aprendió de él, y decía también Adela, la oficina de Jacobo estaba abierta siempre, tanto para un problema de cuestión laboral, hasta para decirle: Jacobo, me estoy divorciando, échame la mano. Y era en ese sentido muy congruente con su forma de ser, muy abierto y muy en contacto con sus colaboradores. En tu experiencia también corroboras, digamos, esta versión de Adela. La corroboro totalmente. Él siempre nos decía: mi puerta está abierta. Y eso quería decir que podía uno entrar sin tocar la puerta, o sea, directo, y platicarle nuestros problemas personales, como bien dice Adela, o consultarle alguna información. Era una cercanía importante. Y él se paraba todos los días de su escritorio y iba a ver
qué estábamos haciendo cada uno de los que trabajábamos en 24 horas, y ahí paradito nos decía, mira, esto así mejor, lo otro así mejor. Entonces fue como estar en una escuela con el mejor maestro que pudieron poner, ¿verdad? Como persona y como maestro. Y además, Lolita, también algo importante, ahora tenemos muchísimas herramientas para corroborar información, para buscarla, para difundirla, pero cuando él empieza a hacer periodismo, él, digamos, platícanos un poco también de la etapa que le tocó a nivel tecnología e información. No era lo mismo que ahora, era mucho más difícil y había que rascarle, que investigar de una manera mucho más complicada que ahora la información. Así es, pues todo se manejaba por cables. Claro. ¿Verdad? Y pues teníamos que verificar la nota con un trabajo muy arduo, pero jamás nos permitió dar una nota que no estuviera confirmada. Ejemplo que se sigue hasta el día de hoy, ¿no? Jamás se da una noticia que no esté totalmente confirmada. Y bueno, pues sí, era otro tipo de trabajo. Teníamos los reporteros, yo reporté muchos años, se hacían los reportajes en cine, teníamos que llegar y revelar la película y editarla con una moviola, que cortabas la película con una navaja Gillette y la pegabas con Durex. Bueno, eran unas técnicas verdaderamente muy arcaicas, ¿no? Pero cuando llegaron las computadoras, a mí me tocó tomar la clase con él, porque nos vinieron a dar clases de cómo usar el programa que se usa en las mayores compañías de televisión en noticias, que se llama iNews, y yo me acuerdo que estábamos ahí aprendiendo a manejar la computadora, y él volteaba y me decía, ¡ay, qué horror! ¡Qué horror! Pero por supuesto aprendimos, y después pues no podemos hacer nada sin la computadora, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Lolita, no nos cuelgues, está en la línea telefónica alguien que tú conoces también y que también trabajó muy de cerca con Jacobo Zabludovsky, que es nuestro director, Félix Cortés Camarillo. ¿Cómo no? Félix, ¿Cómo no? Adelante. Estoy citando a alguien que supiera escribir bien, que fuera joven y que no tenía la vanidad para salir al aire. Entonces yo me presenté y Se nos está yendo, pero ahorita retomamos la comunicación. Sí. Si tenemos un poco de problemas con la comunicación, vamos a tratar de más adelante volvernos a conectar con... ¿Ya tenemos al señor Félix Cortés de nuevo? Ok, sí, Lolita, en estos casos, cuando una figura como Jacobo Zabludovsky, bueno, lamentablemente fallece, se dicen varias cosas. Por una parte, hay personas que lo admiramos y que tomamos en cuenta su trabajo, pero hay también parte de las personas que critican un poco su trabajo. ¿Qué tendrías que decir al respecto? Pues mira, no se le puede dar gusto a todo el mundo. Las personas públicas siempre seremos criticadas. Porque no a todo el mundo le gusta la manera o la forma o lo que se dice. Yo no tengo críticas hacia él, al contrario, solo aplausos, solo mi admiración, porque fue un hombre recto, totalmente recto, honesto hasta el final de su vida. Fue un hombre que de verdad deja un hueco que no sé si alguien lo pueda ocupar. Lolita, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste o que viste al señor Zabludovsky? Mira, ya no nos veíamos mucho en persona, pero sí, a quien veía yo muy seguido, comemos frecuentemente con Sarita, su esposa. Es más, yo ayer hablé con Sarita y pues estaban tranquilos, no se esperaba esto el desenlace tan rápido. Y Jacobo, pues por teléfono nos saludábamos, me decía chistes, porque siempre fue muy simpático y muy chistoso. Así es. Lolita, ya recuperamos la comunicación con Félix. Félix, adelante, ¿nos decías? ¿Aló? ¿Aló? Ya estás al aire, Félix. Gracias. ¿Qué quieren que les diga? Nos estabas contando un poco de cómo conociste, cómo empezaste con Jacobo. Yo había terminado mi relación, más bien, me habían corrido de una revista que quebró, donde yo era subdirector, y una colaboradora, Rosa María Campos, que era reportera de Jacobo en el diario Nescafé, me dijo, ¿por qué no vas a ver a Jacobo? Él anda buscando a alguien que sepa escribir bien, que sea joven y que no quiera salir a cuadro. Entonces me presenté
y ahí comenzamos. Yo escribí junto con Fernando Alcalá el primer libreto del noticiario 24 horas el 5 de septiembre de 1970, el 7 de septiembre de 1970, libreto que Jacobo leyó, tiró a la basura y escribió su propio libreto. Al día siguiente ya lo hicimos Fernando y yo. Y ahí comenzó una intensa relación de trabajo muy hermosa, muy llena de pues lo que tiene este oficio, de subes y bajas, de cúspides y cimas, pero muy grata, y que a mí en lo personal me deja sin mi segundo padre adoptado, que el primero era Emilio Azcárraga Milmo. Jacobo es el segundo. Félix, hablábamos ahorita con Lolita, que está aquí en la línea también, de la importancia de un jefe que con mucho rigor periodístico, por supuesto, como se requiere este oficio, pero también con calidez. En tu experiencia, ¿cómo fue? Cuando yo llegué a México después de muchos años en el extranjero, era 1969. Cuando entré a trabajar con Jacobo era 1970. Una mínima anécdota. Vino, como venían siempre artistas a presentarse a una entrevista, una cantante brasileña. Y Jacobo la entrevistó y ella le regaló a Jacobo un disco. Mi esposa de entonces, Margita, la alemana, estaba ahí y Jacobo se lo regaló. Y la alemana le dijo, es que no tenemos tocadiscos. Al día siguiente, Jacobo, de la tienda de los hermanos Vázquez, por cierto, le mandó un tocadiscos para que pudiéramos oír el disco regalado. No tiene importancia, pero la tiene mucha. Sí, sí, no, completamente, porque además hablábamos también con Lolita de esta parte bohemia de Jacobo, que le encantaba el tango, que era amante del tango de Gardel en especial, y también la parte literaria. Era un hombre artísticamente muy completo también. Entonces, por eso suscribo que sí tiene importancia esta historia, porque es ese amor por compartir el arte. Y no solamente eso, la bohemia de Jacobo iba más allá del tango y de los toros. La bohemia de Jacobo se explayaba largas horas los viernes en las comidas con el señor José Pajés Rebollar, generalmente en el Parador de José Luis, ahí en la zona rosa. Y ahí era como un banquete griego de sabios que opinaban y disertaban. Y uno, que era un poquito más joven, no mucho, simplemente se sentaba a escuchar a aquella gente que era frecuente comensal de las mesas de Pajés y de las mesas de don Jacobo. Una parte verdaderamente humana la que vamos conociendo a través de los relatos del suyo señor y de Lolita Ayala también, acerca de lo disciplinado que era el señor Jacobo Saludowski. Él decía que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para que le alcanzara a leer, y decía en una de las citas, la suerte pasa fuera de tu casa a las 5 a.m. Más te vale estar despierto y bañado para agarrarla. Era uno de sus principios, y era precisamente por todas las ocupaciones que tenía a lo largo del día, pues él necesitaba levantarse tan temprano para empezarlo y seguir con esta disciplina de poder leer y poder hacer todo lo que a él le gustaba. La frase es un proverbio, no sé si árabe o judío, que al final de cuentas viene a ser lo mismo, pero eso de que la suerte pasa todos los días a las 5 de la mañana y el que no se haya despertado no la encuentra, es muy conocido, y Jacobo siempre la practicó. Lolita, ¿algo que quieras agregar ahora que estamos en la línea con Félix Cortés Camarillo? Pues Félix, al igual que yo, reconocemos, creo, Félix querido, en Jacobo un hombre irrepetible, un hombre que deja una huella enorme y que además ha sido querido por casi todo México. Suscribo totalmente, güera. Me dio gusto saludarte, Félix, y pues gracias por entrevistarme, y pues con el pesar, ¿verdad?, de la pérdida de nuestro gran amigo, pues mandamos a toda la familia pues igual nuestro dolor, nuestro pesar, y que Dios les dé fuerza. El dolor de ellos es el nuestro. Así es, mi querido Félix. Un beso, güerita.
Igualmente, Félix, hasta luego. Queremos agradecerles a los dos, al señor Félix Cortés, por habernos tomado la llamada. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.